Un cordial saludo a todos. Hoy vamos a hablar de teoría de grafos y problemas de enrutamiento. Ya algunos habrán visto algo de teoría de grafos en investigación de operaciones 2. Vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos primero a definir qué es un grafo. De manera general podríamos decir que es un diagrama en el que hay unos puntos que reciben el nombre de vértices o nodos y unas aristas o ejes que conectan a esos puntos. Ya visto de una manera un poco más formal, podríamos decir que es un conjunto finito no vacío de vértices y un conjunto finito de ejes. Estos, en el caso de definición general en el que no estamos hablando de un grafo dirigido, es un conjunto de pares no ordenados, es decir, que PQ sería lo mismo que QP, está representando el mismo eje. El concepto de adyacencia está relacionado con dos vértices, dos nodos, que están conectados por medio de una arista. Por ejemplo, en este caso, el nodo P y el nodo Q son adyacentes, pero el nodo P y el nodo R no lo son, porque no hay una arista que conecte a estos dos nodos. Un grafo completo es aquel en el que cada par de nodos o vértices que se seleccionen van a ser adyacentes, son adyacentes. Por ejemplo, estos dos nodos son adyacentes. Podría pensarse entonces que este grafo es completo. Sin embargo, usted puede encontrar que este nodo R y el nodo P no son adyacentes. Para que este grafo fuera adyacente, debería tener entonces esta arista, pero también esta otra arista. El grado de un vértice está determinado por el número de aristas incidentes a ese vértice, o, dicho de otra manera, el número de aristas que tienen ese vértice como punto final. Por ejemplo, este vértice R tiene grado 2, porque tiene esta arista y esta otra incidentes. ¿Sí? Tiene dos aristas incidentes, o tiene dos aristas que contienen a ese punto, a ese nodo, como un nodo final, como punto final. Un lazo es una arista que va de un vértice a sí mismo. Por ejemplo, este sería un lazo. Una caminata es simplemente un recorrido que va desde un nodo, por ejemplo, una caminata que va hasta el nodo P, sería esta. Empieza en S, va a Q, luego a T y por último P. Un grafo dirigido es un grafo en el que las aristas tienen una dirección. En este caso ya no se habla de aristas, se habla de arcos. Estos son arcos. Ese es un grafo dirigido. Un camino es una caminata en la que cada vértice aparece o no aparece más de una única vez. Por ejemplo, vamos en este caso, para este grafo, se podría decir que se va a hacer una caminata desde S hasta Q, desde R hasta Q, perdón. Entonces, tomaría esta ruta y luego esta ruta. Si, por ejemplo, la caminata se va a hacer desde P hasta S, entonces
debería ser de P hasta Q y luego de P hasta S. Si es desde P hasta R, entonces iría de P a S, luego hasta Q y luego hasta R. O podría ir directamente por acá. Lo que no se puede hacer, bueno, por ejemplo, desde R hasta T, tendría que seguir esta ruta. Podría también seguir esta otra ruta. Lo que no puede tener es, digamos que va desde R a S, luego de S a Q y regresar a S. Esa no la podría, este no sería un camino, porque estaría incluyendo a S más de una vez. Un ciclo es simplemente una caminata que inicia y termina en el mismo vértice. Por ejemplo, esta S, Q, R, S. Esa sería un ciclo, perdón. Inicia y termina en S. Se dice que un grafo está conectado cuando forma una sola pieza. Esto significa que dados dos vértices cualquiera, pues habrá un camino que los conecte. Por ejemplo, este grafo de acá es evidente que está conectado. Usted podría ir desde cualquier nodo en él a cualquier otro. Si este se toma como un único grafo, entonces claro, este está conectado. Si este se toma como un único grafo, ese está conectado, pero en este caso, las dos piezas forman un grafo. Simplemente que es un grafo que no está conectado porque es imposible ir desde este nodo a este nodo de acá. Veamos qué es un árbol. Es simplemente un grafo en el que no se presentan subciclos. Es decir, que no hay forma de salir de un nodo y volver a él. ¿Sí? Es que si una vez usted sale de cualquiera de los nodos, no podría regresar a ese nodo inicial. En ese caso se habla de un árbol. Otra forma, otra definición es que hay un solo camino entre cada par de vértices. Por ejemplo, si usted selecciona este vértice que está aquí y este vértice que está acá, vamos a ponerle de pronto otro color para que se note la diferencia. Entre este y este de acá, pues solamente va a haber un camino. Ese camino es este. No hay forma, no hay ninguna otra forma de llegar saliendo, por ejemplo, de este nodo S a este nodo T. No hay ninguna otra forma de llegar excepto ese camino que está dibujado allí. Algunos problemas típicos, comunes en teoría de grafos, por ejemplo, el problema de la ruta más corta o del camino más corto. Este es un problema que se analiza en investigación de operaciones 2. Digamos que usted tiene un conjunto de vértices conectados
y usted necesita salir de este nodo S a este nodo T. Cada uno de las aristas tiene un costo. Entonces, ¿cuáles son las aristas que usted debe seleccionar para poder llegar desde este nodo S al nodo T? ¿Sí? Teniendo en cuenta ese costo que asociado a cada una de estas aristas. Otro problema es el problema de flujo máximo. Pues en este caso no hay un costo asociado, sino una capacidad. Entonces cada una de las aristas tiene una capacidad máxima. Y usted necesita enviar desde S hasta T la mayor cantidad posible. Por dónde enviarlas y cuánto enviar en cada caso. El árbol recubridor mínimo. Pues resulta que usted tiene este grafo, ¿sí? Y tiene también las aristas tienen un costo asociado. ¿Cuál es el conjunto de aristas que usted debe seleccionar de manera tal que el costo sea mínimo y usted obtenga un árbol? Es decir, usted pueda llegar desde cada uno de los nodos a cualquier otro utilizando una única ruta. Está el click problem, ¿sí? Que se llama click en español, no estoy 100% seguro. Usted debe seleccionar el conjunto de nodos adyacentes de mayor tamaño. Por ejemplo, aquí en este grafo tenemos que este subconjunto de nodos nos da el clic de mayor tamaño, Entonces, tiene 4 y todos son adyacentes. Este otro problema, el maximum cut click, la solución que debemos encontrar es el clic con mayor cantidad de aristas que lo conectan con el resto del grafo. Por ejemplo, este clic tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 aristas que lo conectan con el resto del grafo. Mientras que este de acá tiene solamente esta y esta. Y bueno, por ejemplo, este otro, ¿sí? Tendría 1, 2 y 3 aristas únicamente. Y si seleccionamos este de aquí, nos damos cuenta que solamente tiene 2. Entonces, esta sería la solución al problema del maximum cut click. Continuemos ahora con algo de historia. Esta, en el siglo XVIII, representa una pequeña parte de la ciudad de Königsberg. Esta en ese entonces pertenecía a lo que se conocía como Prusia. ¿Sí? Hoy en día esta ciudad pertenece a la Unión Soviética, pertenece a Rusia. Ya parezco político colombiano confundiendo esos dos países. Bueno, esta ciudad tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puentes. Este es el río Pregel, viene en esta dirección y estas son dos islas. Esta es mucho más grande, esta isla es mucho más grande en esta dirección. Y la pregunta que tenían algunas personas era, ¿será posible cruzar todos los puentes? ¿Sí?
partiendo del mismo punto y regresar a ese mismo punto, pero con una condición. Cada puente debe ser cruzado una única vez y no se vale nadar, que es algún estudiante una vez salió con ese cuento. No se vale nadar, la idea es caminar. Caminar y cruzar todos los puentes. Tampoco se vale ir un poquitito y regresarse, no. Debe cruzar el puente. ¿Sí? Bueno, esta pregunta fue resuelta por Leonard Euler, quien demostró que esa caminata no existía porque resulta que para que exista se necesita que el grafo esté conectado, cosa que en este caso lo está, y que cada vértice tenga un grado par. Ustedes van a decir, sí, pero eso no parece un grafo. Claro, sí. Vean. Vamos a ver a esta como la parte norte de la ciudad como un nodo. A esta isla la vamos a ver como otro nodo. A esta isla la vemos como otro nodo. Y la parte sur del río la vemos como otro nodo. Entonces, este está conectado por aquí. Esta se conecta por aquí, pero también por aquí. Esta se conecta por aquí, también por aquí. Estos dos nodos están conectados acá y estos dos nodos están conectados acá. Ahí tiene un grafo. Entonces, si usted mira, si usted verifica el número de el grado de este nodo sería 3, el de este es 3, el de este es 1, 2, 3 por 5 y el de este es 3. Todos tienen un grado impar. Y resulta que se requiere que cada vértice tenga un grado par. ¿Sí? Con un solo nodo que tenga un grado impar, entonces esa caminata no existe. Euler demostró que esa era una condición necesaria para que la caminata existiera, mas no demostró que fuese suficiente. Es decir, si esa condición, él lo que demostró es, si esa condición no existe, entonces tampoco existe la caminata cerrada, tampoco se puede hacer esa caminata. Pero no demostró que si la condición se cumplía, también también existía la caminata. Eso fue demostrado mucho tiempo después. En honor a Euler, cuando en un grafo existe tal caminata, entonces el grafo se llama euleriano o unicursal. Las condiciones para que un grafo sea euleriano, si el grafo es no dirigido, entonces simplemente debe estar conectado y cada arista, cada nodo, cada vértice debe tener un grado par. Los vértices se pueden visitar de manera repetida. Lo que no se puede visitar son las aristas, no se pueden recorrer. Por ejemplo, en este caso, si empieza en 1, empecemos en 0, pues. Entonces podría seguir esta ruta. Y regresar a 0. Visita a 0 un par de veces, pero no recorre, pero todas las aristas las recorre una única vez. En el caso de un grafo dirigido, miren que todos estos son arcos, entonces ya no hablamos de aristas sino de arcos. Para que el grafo sea considerado euleriano, es decir, para que exista una caminata cerrada que recorra todos los arcos y regrese
al vértice de origen, debe cumplirse que el número de arcos que salen de cada nodo es igual al número de arcos que llegan al nodo. Entonces mire que no se cumple aquí, porque aquí está saliendo 1, 2, 3 y 4, y solamente llegan 2 arcos. Entonces sabemos que con un solo vértice que no cumple esa condición, entonces podemos decir que el grafo es no euleriano. Con un solo nodo que no cumpla esa condición, ya se puede afirmar que el grafo es no euleriano. Aquí no lo cumple este, tampoco lo cumple este y este sí lo cumple. En el caso de del segundo grafo, este de acá, en este caso se cumple, en este caso se cumple, en este caso se cumple, y en este caso también se cumple. Entonces, este es euleriano. En el caso de los grafos mixtos, como son estos dos grafos aquí, mire que esta es una arista, el C es una arista, pero D es un arco. Entonces un grafo mixto tiene tanto aristas como arcos. Entonces en este caso se debe cumplir para que el grafo sea euleriano que por cada subconjunto cualquiera de nodos o vértices, y un subconjunto es uno solo, pueden ser dos, pueden ser tres, pero pueden ser también estos tres de aquí, pueden ser estos dos. Hay que revisar cada subconjunto, o estos dos. La revisión debe hacerse para absolutamente todos los subconjuntos. Entonces, por cada subconjunto de nodos que se seleccione, la diferencia que hay entre todos los nodos, todos los arcos, perdón, que llegan desde el resto del grafo, por ejemplo, aquí sería 1, solamente hay uno que llega, y los que salen. La diferencia entre los que llegan y los que salen. ¿Cuántos salen? Salen 2. La diferencia entre esos dos, 2 y 1, pues es 1. Esa diferencia debe ser menor o igual que el número de aristas que conecta a ese subconjunto de nodos, ¿sí?, con el resto del grafo. ¿Cuántas aristas conectan a este subconjunto de nodos con el resto del grafo? Pues vea, hay una, hay dos. Entonces, por ahora cumpliría. Vamos a hacerlo de manera detallada, por lo menos para algunos de esos subconjuntos. Voy a hacer algunas voy a probar si cumple o no cumple con la condición de la que hablábamos ahora para algunos de los subconjuntos. No los voy a hacer todos, pero sí vamos a hacer algunos. Por ejemplo, si el subconjunto empecemos con el nodo C. Entonces, el número de arcos que llegan a C es 2, pero de C no sale ningún arco. Estos dos llegan y esto es una arista, esto también es una arista. Salen 0, la diferencia es 2, y el número de aristas que conectan a C con el resto del grafo es 1 y 2 por acá.
La condición dice que la diferencia debe ser menor o igual. Esta diferencia debe ser menor o igual al número de aristas que conectan a ese subconjunto C con el resto del grafo. Entonces, por ahora, cumple con la condición. Si escogemos, bueno, habría que hacerlo también, hay que probarlo para C, para B, para D, para A, para todos. Voy a hacerlo para uno más de tamaño 1. Vamos a hacerlo, por ejemplo, para D. Ahora, ¿cuánto es el número de arcos que llegan a D? Tenemos este arco, E, es el único que llega. Hay un arco que llega y hay dos arcos que salen de D. Uno, el F y el G. La diferencia es 1. El número de aristas que conecta a D con el resto del grafo es 1, es la arista H. Entonces, puede afirmarse que cumple con la condición. Vamos ahora a seleccionar un par. En uno que sea de tamaño 2. Por ejemplo, vamos a seleccionar B y D. En este caso habría que seleccionar todos los de tamaño 1, que serían C, D, A y B. Entonces, hay una actividad para que practiquen es hacerlo para A y para B. Y también habría que seleccionar todos los pares de nodos. No sería necesario hacerlo para 3, porque si usted selecciona, por ejemplo, C, A y D, pues tiene a B solo. Y si tiene B solo, pues ya usted hizo el de B. Entonces da igual realmente que usted haga. O sea, si se cumple para B únicamente, se cumple para C, A y D cuando B está solo. Entonces no es necesario, solamente hay que hacer todos los subconjuntos de tamaño 1 y todos los subconjuntos de tamaño 2, en este caso, para este grafo. Si el grafo es más grande, pues hay que hacer otros tamaños. Bien, entonces, dado este subconjunto S, ¿cuántos arcos llegan a ese subconjunto desde el resto del grafo? Tenemos este arco, 1, tenemos este arco, 2, y ya, no tenemos ningún otro. El número de arcos que salen de ese subconjunto de BD, entonces está G1, ese es el único que sale. Entonces hay un arco que sale. La diferencia es 1. ¿Y cuántas aristas conectan a ese subconjunto con el resto del grafo? Tenemos por acá 1, 2 y 3. También, porque la diferencia es menor que 3, el número de aristas. Vamos a seleccionar ahora a el subconjunto AB. El número de arcos que llegan a ese subconjunto desde el resto del grafo es 0, no llega ninguno, por aquí no llega nada,
acá no llega nada. Aquí alguien va a decir, está este, no, pero es que ese es interno, ese no se conecta con el resto del grafo. Entonces, no llega ninguno. Ahora veamos cuántos arcos salen de ese subconjunto. Entonces, está uno por acá, 2 por acá, 3 por acá y 4 por acá. Entonces son 4. La diferencia es 4. ¿Y cuántas aristas conectan a esos dos? A ese subconjunto de nodos con el resto del grafo. Tenemos 1, 2. Solo 2 aristas. La diferencia entre el número de arcos que entra y sale de ese subconjunto es mayor que el número de aristas que lo conectan. Por lo tanto, este no cumple, vamos a escribirlo así mejor, no cumple. Y por tanto, este grafo es no euleriano. Tratemos de pensar un poco en el sentido de esa condición. Nos dice que la diferencia entre el número de arcos que entra y que sale de un subconjunto cualquiera de nodos debe ser menor o igual que el número de aristas que lo conectan. Bueno, veamos qué pasaría aquí. Vamos a tratar de representar este grafo, lo vamos a representar con 1, 2 y 3. Y vamos a convertir ese subconjunto en un único nodo. Tenemos aquí, este sería C, por acá tenemos a B, y por aquí está. Vamos a llamar a este de otra manera. Vamos a decir que este es E, en donde E es la unión de los nodos A y B. Bueno, utilicemos la notación que ya teníamos acá arriba. Ese sería un subconjunto S, ¿cierto? S. Ese se conecta con C, con un arco, otro arco y una arista. Y se conecta con B por medio de 2 arcos y una arista. Entonces miremos lo que está pasando aquí en eso. Se debe salir 1, 2, 3, 4 veces. Se debe salir de este nodo S. Ojo, como dije, S es un subconjunto de nodos que representa a estos dos. Se debe salir 4 veces. Y solamente se van a poder regresar 2 veces por medio de las aristas. Veamos. Asumamos que usted no empieza aquí en S sino por fuera de S, su recorrido. Ingresa una vez, sale otra, le toca volver a ingresar por acá, sale otra. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Cómo hace ahora con este arco? No puede volver a cruzarlo, porque ya no hay forma de que regrese a ese. Consideremos el caso en el que inicia en ese. Bueno, y también le sobraba uno por acá. Y consideremos el caso ahora que usted inicia en ese. Digamos que sale de ese,
regresa, sale nuevamente, llega a B, ingresa aquí, sale aquí a B y le queda faltando este arco. No lo va a poder recorrer. Entonces, esa es la explicación de la razón, de la condición, que si la diferencia entre el número de arcos que ingresa y el que sale es mayor que el número de aristas, pues usted va a quedar o por fuera de, de ese, de ese subconjunto de nodos, si por ejemplo tiene muchos más arcos que salen que los que ingresan, o va a quedar atrapado allí si tiene más arcos que ingresan que los que salen. Veamos ahora otro ejemplo o un ejemplo práctico de enrutamiento por arco. Tenemos el problema del cartero rural. En este caso hay un conjunto de pueblos cuyas calles deben ser servidas por un cartero. Hay un conjunto de aristas que no necesariamente deben ser servidas, pero se usan para viajar entre cada uno de los pueblos. La idea o el objetivo es minimizar la distancia total recorrida. Hay un ejemplo de esto que se puede ver en nuestra región y es la distribución de los recibos de la energía, de las facturas de la energía en los pequeños pueblos. Cuando se llega a un pueblo hay que entrar a todas las casas, o sea, eso es casi que un enrutamiento por arcos, porque se deben servir todas las calles. Se debe recorrer todas las casas que están en ese pueblito, ¿sí? Pero entre un pueblito y otro no necesariamente se deben utilizar todas las vías de comunicación que hay entre ellos. Si usted escoge una, llega al pueblito, sirve todas las calles, sale de allí, llega a otro y así sucesivamente, pero usted selecciona cuál es la ruta que va a utilizar. Vamos a ver una pequeña representación acá sencilla. Por ejemplo, aquí tenemos este pequeño conjunto de calles verdes que deben ser atendidas, todas estas, pero estas rojas no necesariamente deben ser atendidas. Entonces son dos conjuntos diferentes de arcos o de aristas. Estas que se requiere que sí o sí, es decir, que si nosotros tomamos como variable de decisión x y j, esto es igual a 1 si el cartero va de I a J y 0 de lo contrario. Significa que para el caso de estas, de las que tienen color verde, esto debe ser igual a 1. Esa es una condición. Para este otro caso, para las de color rojo, no necesariamente. Esa puede tomar otros valores. Pero como dije previamente, la idea es minimizar el costo el costo total, la distancia o la distancia total recorrida. Pero hay algo y es que las aristas verdes deben ser seleccionadas, ellas tienen que ser seleccionadas. Entonces, la minimización de los costos se hace con la selección de las aristas rojas que van a ser seleccionadas. ¿Sí? Entonces, esas se seleccionan de manera tal que su costo sea el mínimo posible. Veamos ahora el ejemplo del problema del cartero chino, otro tipo de
de problemas de enrutamiento por arcos. Y no es que solamente funcione para los carteros chinos, es simplemente que quien propuso el problema fue, fue alguien de nacionalidad china, entonces se empezó a llamar el problema del cartero chino. En este problema, todas las aristas deben ser servidas, contrario al problema del cartero rural. Pero generalmente se tiene es un grafo que no es unicursal. Entonces, lo primero que hay que hacer es aumentar el número de aristas de manera tal que ese grafo que no es unicursal o que no es euleriano se convierta en unicursal. Y luego, pues simplemente se seleccionan todas las aristas, o sea, se crea una ruta recorriendo todas las aristas una única vez. La idea es minimizar ese costo, el costo de esas aristas adicionales. Veamos un pequeño ejemplo. Consideremos este grafo. Estas distancias no son euclidianas, entonces no tiene por qué cumplirse ningún tipo, o sea, no piensen tanto en la topología del problema, sino en los costos. Tenemos estos costos. Como ustedes se pueden dar cuenta, este nodo, este y este tienen grado impar. Por lo tanto, puede decirse que este problema no es euleriano. ¿Qué alternativas tenemos? Hay una que es evidente. Uno podría adicionar esta y esta arista, y entonces me queda este nodo me queda con 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, este también me queda con 4 y este también me queda con 4. Pero el costo de eso es 20. Entonces veamos, alternativa 1, vamos a ponerle otro color. Alternativa 1 sería 10 más 10 es igual a 20. Consideremos otra opción. La siguiente opción sería incluir, por ejemplo, este. ¿Sí? Por acá incluimos este y este. ¿Sí? Queda con 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este me queda con 4 y este con 4. Pero esta alternativa cuesta 3 por 8. Eso es 24. Ya sabemos que por ahora esta es la mejor alternativa. Aún podemos encontrar otra opción. Podríamos incluir ese. Tenemos este aquí. Podríamos incluir este aquí y este acá. En este caso, este me queda con grado 2, es par. Este tiene grado 4, este me queda con grado 6, este me queda con grado 4 y este con grado 4. Esa es la alternativa 3. Entonces esa sería 10 más 8, eso es 18. Y esta parece ser de las tres la mejor. Es probable, no veo, bueno, veo poco probable que haya otra por aquí. H16, no, parece que la más barata es esta. Si encuentran otra más barata, me avisan, por favor. Este sería entonces el primer paso.
se seleccionan estas, se adicionan estos ejes, ¿sí? Pero estos no existen, estos ejes no existen realmente, estos que se adicionaron. Esos ejes lo que está representando es que usted va a recorrer, en este caso, este eje y este de acá los va a recorrer 2 veces cada uno, ¿sí? Y por eso el costo se incrementa en 18, porque sería 5 por la adicional. O sea, usted lo sirve una vez, pero le toca eh, recorrerlo nuevamente, igual aquí, igual acá, ¿sí? Eso se conoce como deadheading, que es este proceso de recorrer una arista sin prestar el servicio, simplemente por necesidades de movilidad. Bueno, eso era todo lo que le quería comentar. Muchas gracias por su atención.